Esta leyenda fue grabada el día 21 de enero del año 2024. La mano peluda. Esta horrible historia, que ha sido utilizada para titular programas radiofónicos y hasta libros, tuvo su origen en el año de 1775. Y si no es propiamente de la época colonial, su resonancia e importancia en nuestro país ha sido tal que no podemos dejar de narrarla. Ese año fue fundado el Monte de Piedad en la Ciudad de México por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, con el fin de proteger a los hombres que tenían que deshacerse de sus cosas para poder subsistir. De la misma manera, don Alejandro Ruiz Olavarrieta creó otro Monte de Piedad poco más de 100 años después, en 1890, pero esta vez en la ciudad de Puebla. Fue así como empezaron a abundar en el país instituciones de la misma índole, pero que lejos de ayudar a las personas, imponían intereses exorbitantes, imposibles de pagar por los habitantes. Los fundadores de estos negocios recibieron entonces el nombre de Montepíos, y fue en la época de Porfirio Díaz cuando se acrecentaron los negocios de empeño, ya que pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño, esto no era posible, gracias a que algunos vivales que representaban a la autoridad eran quienes se beneficiaban al otorgar documentos ilegales para la apertura de estos establecimientos. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla, tenía tanto pelo que parecía mono. Él era el dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Estaba casado con una mujer a la que llamaban gangosa por su forma de hablar. El señor de la Horta no era muy querido en la ciudad de Puebla. A menudo se paseaba en las calles humillando a cuanta gente podía. Llevaba las manos cubiertas de costosos anillos de oro. Pero este insoportable hombre murió en poco tiempo, y fue entonces cuando se inició la leyenda de la mano peluda. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, cuando llega la noche, de una tumba sale una mano a recorrer las calles de Puebla. Y relatan los moradores que cuando alguien se atraviesa en su camino, la maléfica extremidad se le trepa al cuello y comienza a ahorcarla hasta dejarla sin vida. Pero entonces, ¿cómo pudo saberse la historia? Pues bien, Enrique Cordero, quien juró haber presenciado el hecho con sus propios ojos, fue quien se encargó de difundir la leyenda que pronto llegó a oídos de todo México. Este hombre, que se caracterizaba por tener dientes saltones como de caballo, y usar lentes de vidrio muy grueso, era verdaderamente generoso, ya que sin contar con una fortuna, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, escritor, por lo que luego de saber que había una mano peluda deambulando por las calles poblanas durante la noche, quiso saber la historia. Para ello fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. Pero aquel hombre solo le dio datos falsos, cosa que pudo intuir el escritor, por lo que decidió investigar él mismo. Luego de algunas averiguaciones llegó a la conclusión de que la misteriosa mano pertenecía en vida a un hombre de buena fortuna y que ahora se vengaba de todos sus enemigos asesinándolos, después de perseguirlos en medio de la oscura noche. De todas sus investigaciones realizadas solo faltaba descifrar a quién le perteneció aquella mano. Para ello tuvo que volver al cementerio, pero esta vez para observar lo que ocurría. Así permaneció un buen rato, hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño, y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse a dormir a casa. Pero justo cuando se iba a acostar, escuchó en su ventana un extraño ruido. Parecía como si unas uñas rasguñaran con desesperación el mosquitero. Pero Cordero no era cobarde, y pronto le dio explicación a lo sucedido. Quizá un animal estaba golpeando en la ventana. Se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero al abrirla, lo primero que saltó a su rostro fue la mano peluda, la que le apretaba el cuello con fuerza al tiempo que decía: «¡Vas a morir!». Pero Enrique fue más hábil que su enemiga y atinó a decirle con todas sus fuerzas: «No, no puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello, pero aquella extremidad
No conforme con esto, y sabiendo que nada le podía hacer, le arrancó los ojos para que nunca pudiera volver a verla. Enrique, que se encontraba malherido, supo que ya no podría seguir investigando, por lo que se refugió en un convento, donde esperaba orar para el resto de su vida. Muchas versiones surgieron a raíz de este suceso. Lo cierto es que no fue hasta aquella noche, cuando el segundo de los hermanos Calazán se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba. Pero antes de que llegara a su casa, cerca de Palaquete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un fuerte grito que pedía ayuda, al que siguió de inmediato un quejido. Aquel hombre y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un individuo tirado en el suelo. ¡La mano! ¡La mano!, decía entre sollozos. Pero los hombres prorrumpieron en carcajadas, ya que sabían que tal mano no existía y que solo había sido una leyenda creada por ellos para evitar que se descubrieran sus crímenes. Así que no hicieron más caso de aquel hombre y continuaron su camino a casa. Una vez estando ahí, brindaron por su magnífico plan, sin hacer caso de los ruidos que provenían del exterior. Aquel ruido poco a poco fue en aumento. Calasanz mandó a uno de sus guardaespaldas a averiguar qué sucedía. Pero al abrir la puerta, aquel fuerte hombre quedó impresionado al mirar cómo un brazo peludo se le dejaba ir al rostro, pero sin atacarlo con fiereza. El guardaespaldas regresó con su compañero y el cruel patrón con la mano colgando de su cuello, pero lejos de asustarse ambos, se asombraron por las bellas joyas que llevaba aquella mano extraña. Acto seguido, la mano saltó a los ojos de este desdichado hombre. Los otros 2 al ver la escena quedaron aterrados y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, la mano le brincó de igual manera a los ojos sacándoselos. Cuentan que Calasanz aprovechó el momento para huir buscando refugio en la catedral, pero todo Puebla pensaba que aquel despiadado hombre había dado muerte a sus hombres, mas él negaba todo, diciendo la verdad sobre la mano peluda. Dicen que a los pocos días Calasanz vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida consagrada a la misericordia. Quienes lo conocieron aseguran que muchos años pasaron antes de que olvidara aquella terrible noche y que incluso toda su familia revisaba a diario todos los rincones de sus casas para asegurarse de que aquella mano no volviera jamás. Los relatos del día de hoy han terminado, pero quédate a la permanencia voluntaria, donde recordaremos un clásico de John Misterio. El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer, porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor, porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer,
regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo, que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados». Los novios de Pavón. Fue en 1899 cuando el dueño de la hacienda tenía una arrogante y exigente novia. La consentía mucho brindándole recorridos por sus jardines. Él tenía como mascota un perro labrador. En cierta ocasión, en uno de esos paseos, invitó a su novia a subir a un coche de caballos. Pero su perro se les adelantó y subió primero. Este comportamiento hizo enojar a su novia, quien le reclamó la preferencia hacia la mascota. Fue tal el enojo de ella que ocasionó que su pareja estallara también en cólera, sacando su pistola y disparando al perro, matándolo. Por esta obvia razón, la joven se enojó aún más, pero ahora por una nueva razón: actuar salvajemente al grado de matar a su perro. Esta situación no solo ponía en riesgo la relación amorosa de los novios, sino también la de ambas familias. Por intereses a ninguno le convenía una ruptura. Para solucionar el conflicto, el dueño de la hacienda decidió mandar elaborar una estatua similar a su perro labrador en su memoria, así como un letrero que dijera «Huerta de la Paz». Esto con la finalidad de contentar y demostrar a su amada sus deseos de enmendar lo sucedido. De ahí a la fecha ha quedado plasmada esta singular figura en la parte principal de la fachada. Es curioso contemplar la modificación hecha al frontón, así como la diferencia que existe entre los dos leones que flanquean el acceso principal y el monumento al perro, que es de proporciones muy robustas, por lo que es claro que fue agregado este último en época muy posterior al edificio original. En noches de luna llena, la singular silueta del edificio de la hacienda provoca miedo y un ambiente de misterio a quienes la observan detenidamente. De ahí el nombre de El Castillito o El Castillito Encantado. Actualmente la casa se encuentra en buenas condiciones y su propietario es el señor Jesús Córdoba.